Hola de nuevo, una vez más. ¿Cuánto tiempo? Ya. Eh, mm, Estamos en la clase. Esta es la clase 23 ya. Clase 23. Ya, pues, entonces, lo que estábamos hablando delante. Más clara aquí. Ya, lo que estábamos hablando delante es que uno podía calcular el volumen, ya sea basándose en un cálculo a través del lado, como a lo largo del eje X o a lo largo del eje Y. ¿Ya? Entonces acá vamos a hacer uno nomás así como bien hecho, el otro es análogo. O sea, vamos a plantearlo bien. Aquí este es el eje X. ¿Ya? Entonces, no, vamos a hacer este. Porque aquí se fija el X. ¿Ya? Entonces, el área de eso es A sub X, o sea, A de X, porque dado el X, aparece el área eh, a donde está ese valor de X. Entonces, después yo voy a sumar, o sea, el volumen de la figura va a ser la suma desde el 0 al 7, pero pongamos en general entre A y B, con respecto a X. O sea, yo voy a calcular un área que va a depender de X, y después yo voy a sumar todas las áreas a lo largo del intervalo correspondiente al eje X. ¿Ya? Y si se fijan, esa área que se forma ahí para el X fijo, eh, esa área es, en el fondo, está bajo la función. Pues acuérdense que esta función de acá viene dado por f de x, y. Entonces sería tomar ese valor de x, evaluarlo en la función, y eso nos va a dar como la curva superior. ¿Ya? Ahora quiero calcular el a de x. Entonces, si se fijan, el a de x, ¿cómo se calcula? Vamos a mirar esto, imagínense que vamos a mirar esto desde de aquí para allá. Así. De ahí para allá. Entonces, ¿cómo se ve eso si lo miramos desde ese lado? Está el eje azul para arriba, que es el Z, y se va a ver el eje verde para el lado, que es el Y. ¿Cierto? Lo estamos mirando de aquí para allá. Entonces, esa figura que está ahí se va a ver algo así. Algo como así. ¿Cierto? Donde aquí está el 0 y este el 3. Entonces, esa área la calculamos, bueno, esta función, la parte de arriba de esa función, igual es la f de x, y, ¿cierto? Que solo que cuando uno le reemplaza ese valor fijo del x, esa función se transforma en una función de una variable, porque el x es fijo y la única variable que queda como variable realmente es la y. ¿Ya? Entonces, esta área es a de x, ¿cierto? Que es el área que se forma para un x dado. Este sería el x. Entonces, la a de x, déjenme escribirla bien, me quedó fea. La área a de x sería la integral entre 0 y 3 de la función de dos variables, considerándola solo como función de y. ¿Cierto? Porque sería la integral entre 0 y 3 de la función de dos variables, que es la curva al final, solo que cuando el x está reemplazado, este es una función de una variable, y esta integral sería respecto a y. Bueno, pero ahora queríamos hacerlo en general, no entre 0 y 3 necesariamente, sino que sea entre C y D, que son los límites del I. ¿Ya? Entonces nos queda eso. Por lo tanto, el volumen es la integral entre A y B de A de X, pero A de X es la integral de C y D de F de X, Y. Entonces, si en este lugar reemplazamos esta integral, porque son iguales, nos va a dar que el volumen es la integral entre A y B
de a de x, pero a de x es la integral entre c y d de la función de dos variables, ¿ya? Respecto a y solamente, aquí habría como un paréntesis, entonces, ahí. Y después, este de x iría aquí afuera. ¿Se fijan? Entonces, esto nos hace que sea todo el cálculo mucho más práctico, porque entonces yo voy a tomar la función de dos variables y la voy a integrar respecto a y, considerando el x como si fuese constante y el y como variable, y lo voy a integrar entre c y d. Esto es una integral simple. Después, una vez que tenga calculado eso, me va a dar una función que yo nuevamente voy a integrar, pero ahora considerando el x como variable y entre a y b. ¿Ya? Entonces ahí fue cuando lo hicimos en este sentido. Si uno hace lo mismo respecto a este sentido de acá, nos va a dar que este volumen también se puede calcular primero como una integral entre c y d, y luego entre a y b de la función de dos variables, y ahora en vez de ir el de y primero, va a ir el de x, y afuera va a ir el de y. O sea, una cosa así. Entonces se fijan que lo que estamos obteniendo con esto es que si queremos calcular este volumen, entonces tenemos dos opciones. Integramos primero la función respecto a y entre c y d, y después el resultado de eso lo integramos respecto a x entre a y b, ¿ya? Porque siempre es el x el que se mueve entre a y b y el y entre c y d, o lo hacemos en el otro sentido, o sea, integramos primero respecto a x con los límites del x, y luego el resultado de eso lo integramos respecto a y con los límites del y. Y da lo mismo como hagamos el cálculo del volumen, nos va a dar igual, ¿ya? Y así estamos reduciendo el cálculo de una integral doble a una integral simple, ¿ya? Porque esto coincide obviamente con la integral doble sobre la región R de la f de x, y del diferencial de área, ¿ya? Entonces, esta forma nos ayuda a llevar el problema de una integral doble a dos cálculos de integrales simples, una respecto a x y otra respecto a y, y bueno, ahí se puede ver el orden, da lo mismo el orden. Bajo ciertas condiciones el orden, si yo hago primero respecto a x y respecto a y, va a dar lo mismo. Y ese es el teorema de Fubini. Y a esto se le llama, bueno, aquí está una de las dos solamente. Aquí está haciendo primero respecto a y, integrado entre c y d, y después respecto a x. Pero como lo vimos recién, también se podía hacer en el sentido contrario, y a eso se le llama integrales. Bueno, esta es una integral iterada, ¿ya? La otra integral iterada es con el orden contrario, o sea que sea primero entre c y d, o sea, por fuera entre c y d, y por dentro entre a y b, y adentro va el diferencial de x, y luego el de y. Pero siempre uno tiene que considerar esto así, ¿ya? Entonces, estas dos son las integrales iteradas. ¿Y por qué se llaman integrales iteradas? Porque, bueno, itera el orden en que iterar es como permutar, en algún sentido. Itera el orden en que se va a integrar. ¿Ya? Se puede integrar respecto a y entre c y d, y luego x entre a y b, o al revés. Partir con respecto a x entre a y b, y luego el resultado como respecto a y entre c y d, y los resultados van a ser iguales bajo ciertas condiciones que vamos a dar ahora a continuación. Ya, bueno, análogamente, si cortamos el sólido respecto para el otro lado, ahí da la otra integral iterada, ¿sí? Si se fijan, acá estaba, o sea, en la lámina anterior estaba primero de y después de x, y acá está primero de x y después está de x, ¿ya? La misma situación. Entonces, este es el teorema que resume lo que estábamos hablando. Si tenemos una función f que es integrable sobre el rectángulo AB cruz CD, ¿ya? Lo que tiene que cumplir la función es ser integrable, ¿cierto? Si el conjunto de discontinuidades de f en R tiene medida 0, para que sea integrable, entonces la integral doble de f se puede calcular como cualquiera de las dos integrales iteradas. Entonces, la condición para que nuestra integral doble se pueda calcular así o asá es que la función sea integrable en la región, ¿ya? Lo que es equivalente a que tenga un conjunto de discontinuidades con medida 0, ¿ya? Entonces, bueno, aquí nos dan un primer ejemplo. Usa el teorema de Fubini para calcular
el área de la rampa, que era el que habíamos hecho antes, como a la mala. O sea, a la mala me refiero con las sumas de Riemann, que siempre es como bien tedioso ese cálculo, porque hay que hacer los rectangulitos, después, ahora hay que hacer rectangulitos y luego paralelepípedos, eh, y recién ahí uno calcula un límite cuando n tiende a infinito, es mucho más extenso el cálculo. ¿Ya? Esta es la clase magistral 5. Ya, entonces, vamos a ver un poquito. Creo que lo arruiné. Ya. Ya, entonces, ahora la idea es que ya no calculemos el volumen de la rampa. ¿Se acuerdan que la rampa era como una cosa así? ¿Cierto? Bueno, donde un eje, ese sería el eje Y. Bueno, ahí lo hice, no lo hice como se hace siempre, pero bueno, ya lo hice. El eje X, este es el 7, este es el 3. ¿Sí? Y la función que está encima, que en el fondo es la función de la superficie, esa superficie viene dado por f de x, y, estaría el eje z. Se me olvidó cómo era la función, voy a mirar. Ahí está. ¿Ya? Entonces, calculemos este volumen con la integral doble, pero ahora con las iteradas, pues, y no con la definición. Entonces, el volumen B de esta figura va a ser igual, según lo que vimos con la suma de Riemann, el volumen era esto. ¿Ya? Pero, por lo que acabamos de hacer, esto se puede escribir como integrales iteradas. Ahí nosotros podemos elegir un orden. Lo podemos hacer respecto a X primero y después respecto a Y, o viceversa. Porque en este caso esta función es integrable, es continua, es acotada dentro de la región, así que cumple todas las condiciones para que las integrales iteradas sean iguales. ¿Ya? Generalmente uno elige el orden dependiendo cuál es más fácil. A veces respecto a Y es más fácil primero que respecto a X, o a veces al revés. Pero igual en este caso es como da lo mismo, porque las funciones son muy simples. Respecto a X y respecto a Y son igual de simples. Entonces, hagámosla como aparece ahí. ¿Ya? Vamos a integrar entre 0 y 7. Aunque aquí creo que está mal escrito. Este debe ser X. ¿O no? El X... Ah, no, está bien, perdón. El I se movía entre... El I se movía entre 0 y 7. ¿O no? No, el X, perdón. Está bien. Ahí. En el fondo, los que están afuera tienen que ir de la mano. La integral entre 0 y 7 son los límites del X. Entonces se tiene que ir con el de X. Y dentro va la integral entre 0 y 3, que son los límites del Y. ¿Ya? De la función. Entonces calculémoslo de esa forma. Y obviamente el resultado nos tiene que coincidir al resultado que nos dio cuando hicimos con las sumas de Riemann. Ya, entonces la función, para que aprendan a integrar, este es como una integral parcial, porque es una función de dos variables que está siendo integrada respecto a y, considerando la x como constante. ¿Sí? Ya, la función era 1 partido por 10, x cuadrado menos 7x, más y cuadrado menos 3y, más 39 medios. Entonces el 0,3 va de y
y luego el 0,7 va de X. ¿Ya? Entonces integremos esto respecto a Y, considerando la X como constante. ¿Ya? Entonces, bueno, el 1 partido por 10 puede salir de las dos integrales, ¿cierto? Porque es constante. Entonces lo vamos a sacar. Se va a quedar integral entre 0 y 7. Luego la integral entre 0 y 3. Bueno, ahora podríamos integrar al tiro lo que está dentro del corchete. Saqué el 1 partido por 10, ¿no? Entonces, la integral de x cuadrado con respecto a y, hay que considerar que el x cuadrado es un número constante. Entonces, si yo lo integro respecto a y, la integral de x cuadrado sería x cuadrado por y. ¿Sí? Porque si yo derivo esto respecto a y, el y desaparece y me da x cuadrado. ¿Ya? ¿De acuerdo con eso, no? Sí, profe. Ya, súper. Ya, después, la integral de menos 7x también va, respecto a y, también agrega el y, porque cuando yo derivo esto, desaparece el y y me da menos 7x. La integral de y cuadrado respecto a y es y cubo partido por 3. La integral de menos 3y, bueno, el menos 3 es constante, y el y, la integral de y es y cuadrado medios, ¿cierto? Y 39 partido por 2 es constante, así que eso es 39 partido por 2 por y también, se le agrega el y. ¿Ya? Así que esto hay que evaluarlo entre 0 y 3. Y ahí cerramos corchete y después iría el de x. ¿Ya? Bueno, entonces calculemos esto. Esto sería 1 partido por 10. Integral entre 0 y 7. Y entonces quedaría... ojo que estos límites son del y. O sea, es desde y igual 0 hasta y igual 3. ¿Ya? Entonces sería, cuando el y vale 3, esto va a dar 3x cuadrado. Voy a poner todos cuando el i vale 3 primero. Entonces sería 3x cuadrado menos 21x, ¿cierto? Si aquí el i vale 3, eso se da 3 por 7, 21. Si el i vale 3 acá, sería 3 al cubo es 27 tercios. O sea, es 27 partido por 3, por el que está ahí, ¿cierto? Menos 3 medios, y el i cuadrado sería 9. Y esto cuando el i vale 3 sería 39 por 3 partido por 2. Ahí lo estoy evaluando cuando el i valía 3, ¿cierto? Todo esto es para el i igual 3. Entonces, menos cuando el i vale 0. Ah, pero cuando el i vale 0, todos valen 0. Ese vale 0, ese vale 0, ese vale 0, vale 0, vale 0. Ya, así que está bien ahí. De x. ¿Ya? Así que ahora esta función, si se fijan, ya acá no hay más i's. ¿Por qué no hay más i's? Porque las i's fueron evaluadas entre 0 y 3. Entonces ya aquí nos queda una integral simple de una variable que yo sé que saben calcular. Ya, entonces, pero para la emoción, en el fondo para que veamos que nos va a coincidir con la integral que habíamos hecho delante. Entonces 3x cuadrado menos 21x más 9 menos 27 medios más, esto no se puede simplificar, 39 por 3, 40 por 3, 120, 117 de x. Ya, obviamente todo esto lo puedo juntar, pero... pero tengo que calcular. Para que nos dé la fracción al menos. 9 menos 27 medios. 7 medios
más 117 medios. 9 menos 27 medios. No sé. Ah, eso es 54. Qué bonito. Ya, entonces 1 partido 10, integral entre 0 y 7, de x cuadrado menos 21x más 54. Ya, así que esto sería 1 partido por 10. Y vamos integrando. Ya, voy a agregar aquí un paréntesis. El 3 lo dejo como constante, la integral de x cuadrado respecto a x es x cubo tercios. Menos el 21 lo dejo constante, la integral de x es x cuadrado medios, más la integral de 54 respecto a x es 54x. Y todo esto lo tengo que evaluar entre 0 y 7. Ya, igual sería correcto quizá agregar ese paréntesis. De hecho acá igual, que todo esto lo estamos evaluando en esos límites. Ya, así que esto sería 1 partido por 10. De hecho, este 3 con ese 3 se van. Y eso no. Entonces sería, cuando el x vale 7, sería 7 al cubo menos 21 por 7 al cuadrado partido por 2, más 54 por 7. Que es cuando el x vale 7. ¿Ya? Cuando el x vale 0, ese vale 0, ese vale 0, ese vale 0, así que tampoco va a haber término. O sea, no va a aportar con nada cuando el x valga 0. Así que ese sería el resultado. Entonces vamos a hacerlo en la calculadora. 1 partido por 10. Abre paréntesis. 7 al cubo. 7 al cubo menos 21 por fracción 7 al cuadrado partido por 2 más 54 por 7. Cierro paréntesis. Bueno, da lo que tenía que dar, pues da 413 partido por 20. Que es lo mismo que... Ah, de hecho esto no es una aproximado, este es igual. Que delante en el documento salía aproximado 20,65. Son iguales. ¿Ya? Así que bueno, esto es mucho más práctico. Yo sé que igual salió larguito porque la función tenía como hartos términos, pero el proceso es bien práctico y yo sé que en cálculo integral probablemente calcularon integrales mucho más complejas que las de polinomio. Ya solo que aquí hay que hacerlo respecto a y primero y luego respecto a x y saber que eso significa el volumen bajo la superficie de la función sobre la región rectangular. ¿Ya? ¿Alguna consulta? ¿No? ¿Estamos bien? Sí, profe, todo bien. Ya. Ay, acabo de cachar que tengo el audio conectado en otra parte, por eso no lo escucho bajito. Ahí sí. Ya. Entonces, taller global 5.1. Ya. Aprendimos a calcular integrales de funciones sobre rectángulos. ¿Ya? Es súper fácil porque el x va entre dos números, ¿cierto? Y el y también va entre dos números. El x entre a y b y el y entre c y d. Entonces, cuando la cosa ya no es tan sencilla, pero que todavía vamos a poder solucionar, ¿sí? Porque nosotros ya vimos cuando el dominio es un rectángulo, a y b, y acá c y d. Entonces se integra con el x moviéndose entre a y b, ¿cierto? Y el y moviéndose entre c y d. Entonces ahí eso nos genera todo el volumen de la función hacia arriba.
Pero ahora, obviamente, queremos extender las integrales dobles para regiones que no necesariamente sean rectangulares. ¿Ya? Entonces, bueno, en la clase magistral de recién solo vimos cómo calcular integrales dobles para regiones rectangulares. Entonces ahora queremos extender eso, como dice acá. Sin embargo, no es difícil de extender a regiones acotadas un poco más generales. ¿Ya? Bueno, primero hay que entender cómo se define la integral cuando la región no es un rectángulo. ¿Ya? Entonces tenemos una f, lo voy a hacer en dos variables el dibujito. Tenemos una f, ¿ya? Esa es la f, que bueno, tiene su cierto dominio. Supongamos que eso es el dominio. Dominio D, que no es rectangular. ¿Ya? Entonces nosotros queremos calcular el volumen de esta superficie sobre su dominio. ¿Cierto? Ahí se genera un volumen. ¿Ya? Ahora que el D ya no es un rectángulo, sino que puede ser una cosa con otra forma. Entonces, lo que vamos a hacer, o lo que es, para definirlo primero que nada, vamos a tomar un rectángulo más grande que la región, o sea, que el dominio, perdón. Por ejemplo, algo así. Vamos a tomar cualquier rectángulo que contenga al dominio D. Ese sería el R. Ya, a ver, déjenme hacerlo harto más grande, porque si no, como que no se entiende bien la idea. Miren qué bonito. Lo voy a mover eso sí. Ya, ahí. ¿Sí? Defino un rectángulo que contenga completamente al dominio. Y voy a definir una función f grande, ya, como bien tramposamente. Voy a definir una función f mayúscula que dentro del conjunto D sea igual a la f chica. Esa es la función f. Y fuera del dominio D, pero dentro del rectángulo, sea 0. O sea, va a estar pegado al suelo. Ese es el gráfico de la función f grande. ¿Se fijan? Entonces, la función f grande coincide con la función f chica cuando el x, y está dentro del D. Entonces, f grande y f chica son iguales dentro del dominio de la f chica. ¿Ya? Y cuando estemos, y va a valer 0 la f grande, cuando el x, y esté dentro del rectángulo, pero fuera del dominio, o sea, acá. Todos estos puntos tienen altura 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, y aquí adentro la función vale igual que la otra. ¿Ya? Entonces, si yo calculo el volumen de la función f grande sobre la región R, estoy calculando en el fondo el volumen que genera la función f sobre toda la región R. Acuérdense que la región R es esta grandota de acá. Entonces, ¿qué va a pasar entre el volumen que genera la f sobre la región R y el volumen que genera la f chica ahora sobre su dominio D? Bueno, aquí está la respuesta. Son iguales. ¿Sí? O sea, y de hecho se ve del dibujito. La función f grande sobre la región rectangular, ¿sí? Genera la misma área, o el mismo volumen, mejor dicho, que la función f chica sobre su región no rectangular. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Y eso, ¿por qué ocurre? Porque esta parte de aquí afuera tiene altura 0, entonces no aporta en volumen. ¿Sí? Lo único que tiene volumen es el sólido que se genera aquí, digamos, hasta llegar a la superficie. Pero todo lo que está fuera de D y dentro de R tiene altura 0, entonces no va a aportar en nada al volumen. ¿Ya? Entonces, vamos a decir
que la función f chica va a ser integrable sobre su dominio no rectangular si y solo si la función f grande, que es como la extensión al rectángulo, es integrable sobre su rectángulo. ¿Ya? ¿Y por qué lo definimos así? Porque nosotros hasta el momento solo tenemos definición para decir que una función es integrable sobre un rectángulo. Entonces, vamos a decir que la f chica es integrable sobre su dominio D, siempre y cuando la f grande, que es la extensión al rectángulo, sea integrable sobre el rectángulo, que eso sí, sí lo tenemos definido previamente. ¿Ya? Y bueno, el motivo es súper lógico porque el volumen de las dos es igual, entonces si la f grande tiene volumen finito en el rectángulo, entonces la f chica también va a tener un volumen finito dentro del dominio D. O sea, ambos van a existir. El límite existe en los dos casos. ¿Ya? Aquí, bueno, nos dan una explicación en palabras de lo que acabo de decir. La intuición detrás de esta definición es que como f vale 0, fuera del dominio de la función f chica, esta región no contribuye a la integral sobre la parte de afuera de la región. Y por tanto, la definición es independiente de cuál sea el rectángulo. O sea, este rectángulo R de afuera podría ser un rectángulo así infinitamente enorme, o podría ser algo que apenas contenga a D y va a dar lo mismo. ¿Ya? En el caso de que f sea no negativa, es decir, que la f esté en el eje z, esté solo hacia arriba del eje z, podemos otra vez interpretar la integral doble de f sobre el dominio D como un volumen. ¿Ya? Porque bueno, cuando la función está para abajo del eje z, las integrales valen valores negativos, y los y los volúmenes no pueden ser negativos, pero eso es porque está hacia abajo, ¿no? Entonces, para que sea exactamente un volumen, la función tiene que estar sobre el eje Z, hacia arriba, hacia los positivos del eje Z. ¿Ya? O si no, si está para abajo del eje Z, va a significar menos el volumen. ¿Sí? Entonces, si uno tiene que sacar el valor absoluto, es lo mismo que pasa en cálculo integral cuando la función se pasaba para los negativos. ¿Ya? Entonces, igual nuestra región D no va a ser cualquiera. Vamos a trabajar con dos tipos de regiones D, no rectangulares. Ya, ahora nos vamos a olvidar, de hecho, de la f grande. Chao. La f grande solo nos vino a ayudar a definir la integral, o sea, el concepto de integrabilidad para la f chica, que era una función con dominio no rectangular. ¿Ya? Pero ahora nos vamos a olvidar un rato, bueno, en verdad nos vamos a olvidar para siempre de la f grande. ¿Ya? Y nos vamos a quedar solamente con la f chica, que era la que nos interesa estudiar. Ya, entonces nuestra misión en la Tierra ahora es saber calcular eso. Cuando la D ya no es un rectángulo, porque ya no puedo usar el teorema de recién de decir que la X va entre A y B y la Y entre C y D, porque ahora no van así tan bonito. Vamos a trabajar con dos tipos de regiones, que son las tipo 1, que también se llaman X proyectable, o las tipo 2, que también se llaman Y proyectable. ¿Ya? Las regiones de tipo 1 son de este estilo. ¿Y por qué se llaman X proyectable? Porque si se fijan, en el eje X van entre dos números. O sea, mantengo como el paralelismo en el eje X. ¿Ya? El X sigue yendo entre A y B. Pero la Y ya no va entre C y D, sino que va entre una función h de x hacia arriba y hacia abajo una función g de x. ¿Ya? Algebraicamente, este dominio D, que es una región de tipo 1 o X proyectable, como conjunto es eso, son los X, Y en R2, tal que el X se mueve entre A y B, ¿cierto? Aquí se ve que la coordenada X de todos estos puntos está entre A y B, y el Y se mueve entre un G de X y un H de X. O sea, la coordenada Y de todos los puntos de esta región, a lo más es H de X o a lo más es G de X. ¿Ya? O sea que el Y está acotado entre dos funciones que dependen de X. Estas son las X proyectables. En el fondo, estas, si yo las proyecto sobre el eje X, me dan el intervalo A, B nomás. Por eso se llaman X proyectables. ¿Ya? Y están también las Y proyectables, que son las que mantienen el paralelismo con el eje X, en el fondo. El Y
el valor de i se mueve entre c y d, o sea, el i se mueve entre dos números fijos, ¿ya? Hacia abajo hasta el c, hacia arriba hasta el i. Es decir, el i se mueve entre c y d, c hacia abajo, d hacia arriba. O sea, toda la coordenada i de todos estos puntos, a lo más es d, a lo menos es c, ¿ya? Y horizontalmente, hacia los lados, la x, la coordenada x de todos estos puntos, a lo menos es u de i y a lo más es b de i. ¿Ya? Esta curva de acá, esa curva de acá, viene dada por la ecuación x igual a u de i. Y la curva de la derecha viene dada por la ecuación x igual a b de i. ¿Ya? Entonces, esas son las x proyectables o de tipo 1, o y proyectable o de tipo 2. ¿Ya? Las x proyectables, el x va entre números y el y entre funciones que dependen de x. Y las tipo 2, el y entre números, cambian los roles. El y entre números y la x entre dos funciones que dependen de y. Ahora. ¿Ya? Así que bueno, esa es la situación. Aquí ponen como observación que hay regiones que pueden ser de tipo 1 y de tipo 2 al mismo tiempo. Como por ejemplo, una circunferencia. ¿Ya? Eso se puede ver como una X proyectable, o sea, ahí la estoy dibujando como una Y proyectable. ¿Ya? O también se puede ver como una X proyectable. ¿Sí? Ahí uno lo usa dependiendo la necesidad, ¿no? ¿Ya? Y, bueno, el teorema para calcular estas cosas. El teorema para calcular estas cosas sería, que aquí no está expresado como teorema, pero sería, aquí está como la demostración. Bueno, sería, aquí en el fondo, donde dice, en consecuencia, el volumen, o la integral doble, de la función f de x, con un diferencial de área sobre la región D, o sea, el volumen que se forma ahí, va a ser igual a la integral doble de la función f de x. Esto es cuando es x proyectable. A un monito. A ver, si quieres, mejor hagamos en la pizarra para poder rayar a mis anchas. Que es súper lógico, la verdad. No se van a sorprender demasiado con el resultado. ¿Ya? Pero si, digamos, teorema. Si D es X proyectable, o de tipo 1, acuérdense que eso quería decir que el X se mueve entre A y B, y el Y se mueve entre funciones. Vamos a usar las mismas letras. G abajo, H arriba. G abajo, H arriba. ¿Ya? Es decir, podríamos pensar algo así esta vez. ¿Ya? Acá está el A, acá está el B, ¿sí? En el eje X, y en el eje Y, estas dos curvas, esta sería la H de X, y esa curva de ahí sería la G de X. ¿Ya? Entonces, si la región es de ese estilo, la integral doble va a ser, entonces, la integral doble de la función de dos variables respecto al diferencial de área sobre este conjunto D, que es no rectangular, va a ser igual a, por fuera van a dejar la integral que se mueve entre dos constantes, es decir, por fuera va a quedar respecto a X. ¿Ya?
Y adentro va a quedar la que se mueve entre dos funciones. Es decir, el límite inferior es la g de x. Aquí van los límites del i. El i se mueve entre g de x y h de x. Y acá va a ir la función de dos variables con diferencial de i. ¿Se fijan? El x va entre a y b, que es esto. Se mueve horizontalmente entre a y b. El i se mueve verticalmente entre h de x y g de x. G de x para abajo, h de x para arriba. Ese es el. Entonces uno integra primero respecto a y evalúa en los límites que son funciones de x, y luego el resultado lo integra respecto a x y lo evalúa entre límites que dependen de, o sea, que son constantes. Ya los límites constantes van por fuera. Esa es como la primera versión, cuando el D es X proyectable. Vamos a darle un puntito. Y el segundo caso, si D ahora es Y proyectable, o de tipo 2, es decir, ahora el X va no entre números, sino que entre funciones que dependen de Y. U de Y y V de Y. Y el Y ahora es libre, o se mueve entre números constantes, ¿ya? Pero aquí vamos a usar 6D siempre. 6D. ¿Ya? Entonces, la integral doble, bueno, si quieren un dibujito aquí, estaría por aquí el C, por aquí el D, y la curva U de I es una cosa así, o sea, da lo mismo, algo así, podríamos imaginarlo, y la B de I, supongamos que es una cosa así. Y aquí están cortadas paralelamente, se pueden considerar cortadas como paralelamente en el eje Y. ¿Ya? Entonces, si se fijan acá, la coordenada Y se mueve entre C y D. Y la coordenada X se mueve entre esta curva y esta curva. ¿Ya? Entonces, la curva de acá es la U de I y la curva de acá es la B de I. ¿Ya? O sea, esas curvas hay que escribirlas como funciones de I. Eso se logra despejando el X, cuando uno tiene la ecuación de la curva. Entonces la integral va a ser integral doble de la función de dos variables respecto a un diferencial de área sobre la región D, que es no rectangular, va a ser igual a, siempre por fuera va la variable que va entre números constantes, es decir, va a ir entre C y D de I. ¿Sí? Siempre por fuera la que va entre constantes. Y dentro va a ir la integral entre las dos funciones, que ahora para el lado menor, que es U de I, y eso iría abajo, del límite inferior, y el límite superior, B de I. ¿Ya? Y aquí va la función, respecto a X. Entonces toman su función de dos variables, la integran respecto a X, y la evalúan en funciones de Y, donde esas funciones corresponden a esas curvas. Entonces, este resultado va a depender únicamente de Y. Entonces ahí lo integran respecto a Y y evalúan entre C y D. ¿Ya? Y ahí van a estar calculando el volumen que se genera con esta función f de x sobre estas regiones no rectangulares. ¿Ya? Este sería el teorema entonces que nos va a ayudar eh, a que los cálculos sean mucho más prácticos que si lo hacemos por definición. ¿Ya? ¿Dudas? ¿No? ¿Todo bien? ¿Con esto al menos? Sí, profe, todo bien. Ya, bacán. Ya, esa es como la demostración, por eso preferí no irme demasiado en los detalles. ¿Sí? Ya, entonces aquí, bueno, hay un ejemplo, así que hagamos el ejemplo.
para aterrizar la vida. Bueno, como decía en una observación anterior, hay funciones que a veces se pueden considerar como X proyectable y a veces como Y proyectable. Entonces ahí uno tiene las dos alternativas para calcular la integral. Y obviamente, si lo hacen bien, da lo mismo si la consideraron de una u otra forma. Pero también ocurre en estos casos que a veces queda mucho más fácil la integral respecto de una forma que de otra. ¿Ya? Ahí uno va viendo dependiendo del problema. Ya, entonces, sea de la región del plano limitada por la curva y igual a x, la curva y igual a x cuadrado más 1, y el x se mueve entre x igual menos 1 y x igual 2, nos piden calcular eso de ahí. Entonces aquí yo les recomiendo que siempre grafiquen el dominio, la región, ¿ya? Para entender qué está pasando, y para ver si es x proyectable o si es y proyectable, o si es las dos o si no es ninguna. También existen las que no son ni X proyectales ni Y proyectales, pero esas son más complejas. Entonces, vamos a tener el eje Y, vamos a tener el eje X, y la curva Y igual X es, bueno, esta, con la diagonal perfecta. ¿Sí? Un poquito más abajo. ¿Ya? Y la otra curva es X cuadrado más 1. Bueno, aquí me va a arruinar quizá un poco las proporciones de mi dibujito que estaba tan hermoso. O estas no, no, es que estas no se chocan nunca. Estaba pensando que se intersectaban, pero no. Vamos que por aquí está el 1 y ahí sube. Tiene una parábola así, ¿cierto? Esta es la y igual a x cuadrado más 1. Y el x se mueve, entonces se mueve entre los negativos, podríamos decir entre acá, menos 1 y 2. ¿Vale? Proporciones, las proporciones. Vamos a ser tan empinada la cuadrática. Ya, por ahí. Ya. Entonces, veamos qué cosa queda encerrado entre la curva igual x, la curva igual x es esta, la curva igual x cuadrado más 1, que es esa, la curva x igual a menos 1, que esos son todos los puntos que tienen coordenada x igual a menos 1, o sea, son todos estos, infinitamente para arriba, infinitamente para abajo, y x igual 2, que esos son todos los puntos que tienen coordenada x igual 2, que sería todos estos puntos. Ahí. Entonces, ¿qué quedó encerrado? Claramente que quedó encerrado esta parte de acá. ¿Ya? Pregunta, ¿cómo la trabajaría? ¿Como una X proyectable o como una Y proyectable? Yo creo que como una X proyectable, Una X proyectable. ¿Por qué? porque ya tenemos las funciones como en función de X y también entre qué valores se mueve el X. Claro, ¿cierto? Muy bien. De hecho, acá, en este caso, si se fijan, hay como un paralelismo entre el X igual menos 1 y el X igual 2. Entonces, al tiro eso les dice que es X proyectable, ¿ya?
por ejemplo, eso no pasa siempre, pero eso no implica necesariamente que esto del paralelismo no pasa siempre, pero eso no implica que no haya que ser X proyectable o Y proyectable. Antes habíamos hablado de la circunferencia. La circunferencia no tiene ningún paralelismo, ni respecto al Y, ni respecto al X. Sin embargo, igual uno puede considerarlo como X proyectable y como Y proyectable. ¿Ya? Pero en este caso que sí hay un paralelismo, es como, esa es la forma de considerarla. ¿Ya? Así que muy bien. Muy bien. Entonces, ya, pues nosotros este es el dominio. Sobre esto se está integrando. Entonces, el volumen que se... ¿Escuchan esa alarma? Ah, se quedó callado. Se quedó callado, se quedó callado. Que estoy con la ventana abierta, entonces igual se mete un poco de... Pero qué bueno que se quedó callado. Porque me da calor, sí, sí. Ya. Entonces, la integral doble sobre esta región D, ya, esta es la región D completa. La función de dos variables es esa. F de x, y es 2xy. ¿Ya? Entonces, la integral de f de x, y respecto al diferencial de área, lo vamos a trabajar entonces como una x proyectable. Entonces, para que sea x proyectable, la x se mueve entre números, ¿cierto? Habíamos dicho, siempre se dejaba la variable entre números más afuera. ¿Se acuerdan de eso? Entonces acá, bueno, sería el caso de arriba. La x va entre a y b, y la y va entre g y h. Entonces, en este caso, como la curva de abajo es igual a x, yo puedo considerar que esto es y igual a g de x, es decir, el x es g de x. Ya, mejor lo voy a poner así. Este es g de x. Entonces, ese va a ser el límite inferior cuando yo integre respecto a y. Y el x cuadrado más 1, que yo lo había anotado antes, pero después lo tuve que borrar por espacio, lo voy a anotar de nuevo. Esta es la otra curva. Como yo lo quiero, esta sería como mi h de x. Esta. ¿Ya? Si yo por algún motivo lo hubiera trabajado como y proyectable, en este caso no hubiera sido buena idea, pero en otros casos sí es buena idea, uno tiene que despejar el x. Por ejemplo, si las curvas son estas y estas, y yo los quiero trabajar como y proyectables, entonces para las y proyectables, fíjense que yo necesito un u de i, que sería la curva de la izquierda, y una b de i, que sería la curva de la derecha. Ahí uno tiene que despejar el x. Entonces uno aquí, este sería mi... Bueno, aquí no hay curva de izquierda y de la derecha, por eso no es y proyectable, no hay curva de la izquierda y de la derecha, pero esta sería como, podría ser la u de i, o sea, u de i sería i, perdón, u de i sería i. Y si uno quisiera esto como una función de i, entonces tiene que despejar el x. O sea, sería, el x podría ser la raíz de i menos 1. ¿Se fijan? Y este sería mi b de i, por ejemplo. En otro caso podría ser. ¿Ya? Cuando quieran el u de i, el b de i se hace despejando el x. Y todo lo que queda al frente del x es la función que depende únicamente de y. Ya, pero acá lo queríamos como x proyectable, así que vamos a borrar. Ya, pues entonces, la integral doble de la función de dos variables sobre la región D va primero por fuera la variable que va entre números, y los números son menos 1 y 2, y después adentro, ya habla con otro color, azul, adentro va la integral entre dos funciones, y va de y. Entonces, el y, aquí tienen que fijarse cuál es la curva que va para arriba y cuál es la curva que va para abajo. En cualquier parte de la región pasa lo mismo. La coordenada y de todos los puntos arriba choca con la x cuadrado más 1. Y hacia abajo choca con la curva y igual x, o con el x. ¿Sí? Con g de x. ¿Ya? Y la función es la función, pues 2x. Eso.
y se calcula igual que antes. Es decir, cuando calculen la integral respecto a y, el x es una constante, y cuando calculen la integral respecto a x, bueno, cuando calculen la integral respecto al x, el y ya no va a estar, va a haber desaparecido. Ya, entonces, si consideramos que ahora estamos integrando respecto a y, entonces 2x es constante. Por lo tanto, el 2x yo lo puedo sacar. ¿Sí? Así carepalo, ¿no? Carepalo, este 2x puede salir, pero hasta ahí nomás. Bueno, el 2 podría salir hasta acá, pero el x no puede salir más afuera de eso, porque ahí después se encuentra con la integral respecto a y, entonces ahí hasta ahí llega. Saquemos el 2x hasta ahí, ¿no? Completo. Entonces eso sería igual a integral entre menos 1 y 2, el 2x quedaría allá afuera, y después quedaría esta integral entre x y x cuadrado más 1 de la función y, simplemente. De y. ¿Ya? Ahora si quieren podemos sacar este 2, porque ya ese es constante respecto a todas las variables. Y aquí quedaría x. Y bueno, la integral de y respecto a y es y cuadrado medios. Y esto hay que evaluarlo entre x y x cuadrado más 1. Se trabaja igual en todo caso. Si uno es ordenado, no debiese complicarse. Se trabaja exactamente igual. ¿Ya? Porque aquí, bueno, la primitiva de y es y cuadrado medios, y los límites son x y x cuadrado más 1. Entonces tengo que hacer lo mismo de siempre. ¿A qué me refiero con lo mismo de siempre? Que el y lo voy a reemplazar por x cuadrado más 1. Se va a quedar así. Partículas. ¿Cierto? Ahí lo estoy evaluando arriba. La evaluación arriba es eso. X cuadrado más 1 al cuadrado medios, menos el y reemplazándolo por el límite inferior que es x. X cuadrado medios. ¿Ya? Entonces ya el resto es fácil. Porque, bueno, ese 2 con ese 2 se pueden factorizar acá y salen. Y de hecho se van con el 2 de afuera. Entonces la función va a quedar así. X y adentro va a quedar x cuadrado más 1 al cuadrado menos x cuadrado de x. Y esto es una integral simple. Así que, ejercicio. Terminar. ¿Ya? Eso ya es una integral de cálculo integral y de hecho hasta sencilla, porque es cosa de desarrollar nomás y después buscarle la primitiva y evaluar entre menos 1 y 2 y eso les va a dar el volumen. ¿Ya? Que de hecho está hecho acá. De hecho está hecho. Ahí está. Les da 63 partido por 4. ¿Ya? Bueno, aquí están los ejercicios. Con que hagamos uno, me doy por pagado. Le voy a dar 5 minutos para que hagan uno. Eh, Déjenme pensar cuál era el que... Hagan el primero. El primero es como el más similar al que hicimos recién. Ya, acuérdense que hay regiones que son X proyectables y también son Y proyectables. Ahí ustedes elijan la forma más cómoda eh, para hacer el uno. Ya son las 12:30. Vamos a dar 5 minutos hasta las 12:35, 12:36 quizás. Y después los últimos minutitos la vamos a alcanzar a plantear. No creo que la alcancemos a calcular, pero lo importante es el planteamiento. Si total después el cálculo de la integral es relativamente sencillo. Ya, 5 minutos entonces, hasta las 12:36 para hacer el ejercicio 1. Ya, cualquier duda, estoy acá.
Les dejo esa pantalla más porque les puede guiar un poco. Bueno, si quieren un datazo, esa región se puede ver como X proyectable y como Y proyectable. Pero solo hay una de las dos integrales que queda realmente fácil de calcular. Ya, hemos vuelto. No queda mucho tiempo, pero yo creo que alcanzamos a plantearlo de más, que es la parte importante, si el cálculo de la integral, el resto, eh, está archi hecho. Ya, esta, es, como les dije, esta región era de los dos tipos, era de los dos tipos simultáneamente, ¿ya? O sea, este es el ejercicio 1. Era de los dos tipos simultáneamente porque decía, a ver, voy a sacar foto. Decía que la región era la que estaba acotada por el eje X y la recta Y igual X y la recta X igual 1.
Entonces, bueno, grafiquemos, eso es lo que les había dicho primero, siempre grafiquen. Entonces tenemos ahí el gráfico, para allá, para acá, aquí está el eje X, aquí está el eje Y. Entonces está acotada por el eje X, la recta Y igual X, que de nuevo es esta, ¿cierto? Y por la recta X igual a 1. ¿Ya? Démosle aquí 3 cuadritos para cada unidad. Ya que, bueno, obviamente, como esta recta es la X igual 1, si el X vale 1, el Y también vale 1 acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que queda acotado entre el eje X, la recta Y igual X, y la recta X igual 1, que es esta? Bueno, ahí está más que claro la región que queda, ¿ya? Esa es la región que aquí le llamaron S. Así que esa es la región S. Y esta función, o sea, esta región, se puede proyectar tanto para el lado del X como para el lado del Y, ¿ya? Y ahí hay que ver cuál de las dos queda más cómoda, nomás. En este caso, vamos a hacerlo primero, o sea, vamos a dejar libre el X, o sea, la vamos a hacer como de tipo 1. Bueno, si quieren podemos ver por qué de tipo 2 queda fea, y ahí nos pasamos al tipo 1. Trabajémosla como tipo 2, porque delante ya trabajamos como tipo 1. Como tipo 2 es Y proyectable. ¿Ya? Entonces, como tipo 2, lo que necesitamos, bueno, el I se va a mover entre números. Entonces, si se fijan, el I siempre se está moviendo entre 0 y 1. ¿Sí? No pasa para abajo del 0, no pasa para arriba del 1. Y en X se está moviendo entre curvas. Todas las coordenadas ahí de todos los puntos son a lo más están en esta recta, y lo más a la derecha que pueden llegar es a 1. Entonces siempre chocan, la coordenada X siempre choca con la recta Y igual X y con el 1. ¿Ya? Entonces, ¿cómo quedaría nosotros delante le habíamos llamado U de I a la que estaba más a la izquierda? Entonces, esta de acá sería U de I, y esta que está a la derecha sería B de I. ¿Ya? Como esta curva es la Y igual X, Y sería U de I, porque está el X despejado. ¿Ya? Y la B de I es constante 1. ¿Sí? Porque esta en el fondo es despejado el X, y X igual 1, entonces B de I es 1. ¿Ya? Así que la integral queda integral doble, o sea, la integral doble de esta función, partido por X respecto al diferencial de área, queda. Estamos dejando el I entre dos números. ¿Ya? Estos son los límites del I. Entre 0 y 1. Entonces, entre 0 y 1 va el I, que va a ser el de I quedaría más afuera entonces. Ya, chuta, son las 12:41, pero no nos queda nada. O sea, dejémoslo planteado, lo terminamos por último a la vuelta. El I va entre 0 y 1, y el X va a la izquierda, choca con el U de I, ¿ya? Abajo va con lo que choca para la izquierda, que es lo menor. Y para arriba choca con B de I. Bueno, pero no le pongamos U de I y B de I, porque ya teníamos quién es quién. El U de I es I, y el B de I, que es con lo que choca a la derecha, es 1. Esos son los límites del I, o sea, del X. ¿Sí? Horizontalmente, el X a la izquierda choca con la recta X igual Y, y a la derecha choca con la recta X igual 1. ¿Sí? O sea, uno lo podría pensar así, entre X igual Y y X igual 1. ¿Ya? Y acá va la función. ¿Ya? Y de aquí va el de X. Pero uno omite generalmente que el X es el que se está moviendo entre Y y 1, sino que lo deja así. ¿Ya? Eso. Lo terminamos de calcular después, porque aquí la verdad es que haciéndolo como de tipo 2 queda muy complejo, porque esa función, la seno de X partido por X, no tiene primitiva.
no tiene primitiva respecto a X, entonces por eso no vamos a poder hacerlo. ¿Ya? Pero terminamos a la vuelta, son las 12:43, 20 minutos hasta la... Ah, no, pues, ¿qué estoy hablando? Aquí terminaban las clases, ya es tanto lo que... Tantas horas que estamos acá que pensé que nos quedaba otro bloque, pero no, estoy hablando de... bueno, queda muy complicado, ya esta función no tiene primitiva. No tiene primitiva. ¿Ya? Así que no va a funcionar. Así que tarea, hacerlo como X proyectable. ¿Ya? Tipo 1. Eso. La pauta ya está subida, o sea, la solución de este taller ya está subida. Le había puesto, me estaba fijando antes que le había puesto mal el nombre, le había puesto taller global 5.2 solución. Pero era la del 5.1, así que ya está publicada la solución. Igual ya corregí el nombre, así que ahí lo pueden ver. Ya, eso, así que eso sería todas las clases por hoy. Ha sido intenso, no sé si tienen alguna pregunta antes de irse al descanso, o sea, bueno, irse a su día. Chao. Adiós, que estén bien, nos vemos mañana. Profe, Dígame. es que yo le quería preguntar si es que vamos a ver después esto sobre qué pasa cuando uno deriva una doble integral, una integral doble. Ah, como el teorema fundamental del cálculo, pero Sí, multivariable. sí, algo así. Ah, buena pregunta, a ver. No existe, o sea, bueno, sí existe un teorema fundamental del cálculo multivariable, pero es como muy general. Como que existe, podríamos pensar que existe el teorema fundamental del cálculo con derivadas parciales e integrales parciales, o sea, como respecto a X o respecto a Y. Pero existen análogos al teorema fundamental del cálculo, pero no se llaman teorema fundamental del cálculo, se llaman de otra manera, pero son como el equivalente en multivariable. Por ejemplo, hay uno que elimina, bueno, el teorema fundamental del cálculo elimina la derivada con la integral, ¿cierto? En cualquier orden, ya sea la derivada de la integral o la integral de la derivada, como que elimina las dos y deja la función tranquila, deja la función sola. Aquí se puede eliminar una integral doble con un gradiente, porque no existe el concepto de derivada en multivariable así como tal cual. Existe el concepto de derivada parcial o existe el gradiente, que es como la derivada en ambas cosas al mismo tiempo. Entonces hay como un equivalente que sí lo vamos a ver en unas clases más, pero no se llama teorema fundamental del cálculo. Ya, ok, profe. Eso, nos vemos. Muchas gracias, profe. Chao. Adiós.